Y lo habíamos comentado, 5 modificaciones contempló el tercer cambio de gabinete del presidente Gabriel Boric. Desde la oposición señalan que las modificaciones fueron insuficientes y que se trató más bien de un cambio cosmético. Esto es la antesala de la reunión que el mandatario sostendrá con representantes de Chile Vamos mañana en el Palacio de la Moneda. Hablamos de estos temas, para eso nos acompaña el diputado de la UDI, Jorge Alessandri. Diputado, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Gracias por acompañarnos. Primero que todo, ¿cómo evalúa lo que fue este cambio de gabinete? Bueno, siempre a los nuevos ministros hay que darle unos días para demostrar a qué vienen, pero a primeras luces se ve por una parte que Revolución Democrática pierde algunos puestos de poder. Los comunistas ganan puestos de poder, habrá que ver si el remedio es peor que la enfermedad. Y lo que se ve hasta ahora es que no hay cambios reales en las reformas. Lo fundamental para el gobierno, que es pensiones, no hay cambio ahí. La tributaria, tampoco hay cambio en el Ministerio de Hacienda. En el tema fundaciones y corrupción, tampoco hay cambio en el Ministerio de Vivienda. Por lo tanto, yo lo veo más como un enroque, un movimiento dentro de las dos almas del gobierno, pero por supuesto que habrá que darle algunos días para ver si hay algún cambio en la dirección de las reformas. Bajo ese análisis, ¿usted hubiera esperado un cambio en el Ministerio de Hacienda, Vivienda y Trabajo y Previsión Social, entonces? En las cosas más importantes, si el gobierno está llevando... Ahora, las reformas no cambiarían, me imagino yo, si se cambia a quien lidera las negociaciones, que son los ministros o ministras. Podría cambiar un subsecretario, ahí también. En general en nuestro país se cambian poco los ministros de Hacienda en los gobiernos, pero esperábamos en esas reformas tan importantes un cambio, y vivienda para nosotros era muy importante. Y a pesar de las falencias que tenía el ministro Ávila, que un miembro del Partido Comunista esté a cargo del Ministerio de Educación, lo vemos con preocupación y quedamos muy alerta por lo que pueda pasar con la educación de los niños en Chile. Ahondemos en eso. ¿Por qué un integrante, un militante del Partido Comunista no puede llevar la cartera de educación? ¿Por qué no? ¿Qué lo inhabilita o qué por el hecho de ser comunista? No, por supuesto que puede, y este gobierno tiene dentro de su coalición al Partido Comunista, pero si usted ve las ideas del Partido Comunista, van en contra de muchas de las cosas que hemos hecho en la educación en nuestro país. Esto de tener los colegios particulares subvencionados, esto de depender de una tómbola para entrar a clases que ha traído tantos problemas, esto de traspasar los colegios a estas unidades del nivel central que van a administrar las escuelas. Nosotros creemos que eso es pero solo... eso no es único del ideario del Partido Comunista, digamos, como partido, sino más bien de las reformas al sistema educacional que se han llevado desde antes y no principalmente o inicialmente del Partido Comunista. Efectivamente, pero ellos creen que hay que profundizar cada una de esas cosas, y en general lo que hemos visto hasta ahora con ministros comunistas es que le dan más importancia a la ideología que ellos vienen a entregar o intentan hacer realidad en nuestro país, que a sacar adelante el país, que a tener un mejor asistencia de los colegios en clases, que a las pruebas CIMSE o de otro tipo. Por lo tanto, lo miramos con preocupación. O sea, es una ideología comunista. Es que ahí tengo un problema, diputado Alessandri, porque finalmente se simplifica, digamos, como si fuera el decálogo, digamos, de un partido y no una mirada de un gobierno finalmente, porque sabemos que los ministros y ministras obedecen finalmente al presidente o presidente de la República, en este caso el presidente Boric. Evidentemente que es parte del programa de gobierno, pero los comunistas nos han demostrado que van a rajatabla con esa ideología y que son poco dados a aceptar, moderar, modificar, atenuar. Ellos van a ir, o al menos lo que hemos visto en su actuar en política, van a ir derechamente a una educación mucho más centralizada, a una educación que dependa solo del Estado central, y van a estar menos dispuestos quizás a aceptar cambios o negociaciones en el Parlamento. Y por eso, decía al principio, le vamos a dar unas semanas para ver en qué dirección va a ir, pero evidentemente miramos con preocupación. Ahora, antes de ir a otro aspecto, para ir cerrando este punto en particular que usted pone en esta conversación, diputado Alessandri, pongamos un ejemplo concreto de un integrante del Partido Comunista, la ministra de Trabajo y Previsión Social. ¿Ha hecho ya seguido esa línea que usted dice en un tema tan relevante como la reforma previsional, por ejemplo, u otros temas de su cartera como 40 horas, entre otros? Sí, ha sido especialmente en la previsional, ha sido muy difícil que el gobierno... Pero porque la reforma previsional es difícil, digamos, lo tenemos claro. No, pero transar en esa consigna, ¿cierto?, de la solidaridad. No han podido hacer los cálculos de nuevo reconociendo la PGU, por ejemplo. La PGU, que es de febrero del 2022, cambia las cifras
de los jubilados en nuestro país y el gobierno sigue presentándonos mediciones, gráficos. Pero no solamente por la ministra Jara en este caso, que es, insisto, en la tesis que usted plantea, militante del Partido Comunista. No solamente por la ministra Jara, por probablemente una orden gubernamental. Tiene razón usted que los ministros siempre siguen las instrucciones de los presidentes, del comité político, del programa de gobierno, evidentemente. Ahora, vamos con otras modificaciones, porque también, claro, la situación de cultura, lo que sucede con el Ministerio de Desarrollo Social, con la salida, la renuncia la semana pasada del ministro Jackson. ¿Usted cómo lo evalúa también dentro de la cronología política? La salida de Giorgio Jackson, que ustedes como la UDI, de hecho, lo habían puesto como una exigencia para seguir conversando, y lo que pasa ahora con este cambio de gabinete. Uno diría, una y otra no tienen una relación directa, pero evidentemente es parte también de las modificaciones que hace el mandatario, presidente Boric, para seguir en una nueva etapa de gobierno, ¿se entiende así? Sí, evidentemente era muy importante el ministro Jackson para el presidente por toda la historia política que habían emprendido juntos, y creo que por esa razón lo decide sacar el día viernes, aparte del cambio de gabinete, para separar un poco eso. Y ahora lo que buscamos es que en desarrollo social entre una persona que esté preparada para manejar este ministerio y entienda la importancia de este ministerio, justamente en momentos con inflación, en momentos con desempleo, desarrollo social. El ministerio que va a atacar directamente la pobreza, es muy importante que esté en sintonía con lo que la gente necesita, que actúe rápido, que sus programas se desarrollen de manera eficiente y que la plata que reparten o entreguen la hagan a las personas que más la necesitan. Vamos a otro punto, lo que también fue una sorpresa en términos del regreso de la ministra de Minería, Aurora Williams, en reemplazo, en cambio, digamos, a la ministra Hernando, Estrategia Nacional del Litio, la situación de NAMI, Codelco, varios temas que también desde la UDI han criticado desde la gestión de esa cartera. ¿Cómo lo evalúa? Y también el cambio en ese sentido de la subsecretaría, el subsecretario Krag también, que quizás los cambios en subsecretaría pasan a un segundo plano con lo que puede ser un cambio de gabinete, pero son bien relevantes en el trabajo de cada cartera. Sabíamos que había una pugna hace bastante tiempo con la saliente ministra de Minería y el subsecretario Krag. Se habían dicho incluso en los diarios opiniones contradictorias. Sentíamos que el subsecretario, tenía bastante más experiencia. Ahora entra una ministra con experiencia en el gobierno de la presidenta Bachelet, que conoce la industria minera, que sabe probablemente las razones por las cuales Enami está prácticamente quebrada, por las cuales Codelco dejó de ser la número uno. Codelco tiene una planta de funcionarios cercana a las 20.000 personas y le cuesta mucho ser rentable. Por lo tanto, uno tiene que celebrar siempre que entre una persona con experiencia en el Ministerio de Minería, que ejerció ese cargo antes y que entienda que las empresas públicas no pueden ser deficitarias, porque eso le cuesta dinero a todos los contribuyentes, porque tenemos que sacarla de ese déficit. Las empresas públicas no quiebran, son los contribuyentes los que nos ponemos con plata todos los meses para subsanar esa mala administración o esa mala gestión. Ahora, en otro detalle, y vamos también al aspecto general, y quiero ir con lo que van a ser las reuniones del día de mañana en el Palacio de la Moneda, diputado. Cultura, un Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, que está marcado en un tema por lo que es la conmemoración de los 50 años del golpe militar, pero también hay otros elementos de un ministerio que no es fácil, digamos. Uno pensaría que puede estar en una situación algo más cómoda. La historia ha demostrado que no, principalmente por los distintos elementos que van conjugándose ahí. ¿Cómo ve la llegada de la ministra Arredondo en este sentido? Bueno, uno pensaría que cultura es un tema muy importante para los gobiernos de izquierda, y hemos visto que, a pesar del énfasis y la importancia, han cambiado 3 ministros en estos 18 meses. Nunca es bueno para un ministerio que haya tantos cambios, porque ningún ministro puede llevar a cabo una agenda legislativa clara, duradera, una relación con los grupos del ministerio, con los equipos técnicos. Entonces, eso siempre es negativo. Y ojalá que la ministra entrante entienda que su única labor no es promover el programa de conmemoración de los 50 años, que su trabajo es mucho más que eso, es promover la cultura desde la más tierna infancia en los colegios, la cultura para todos, no la cultura de una ideología, la cultura de Arica a Punta Arenas, la cultura siempre más allá de este aniversario, y ojalá pueda rendir en términos legislativos, de programa. Cultura administra muchos dineros de transferencias también, por lo tanto la lupa tiene que estar muy bien puesta, y esperamos que
resulte ser una buena ministra y que dure más, porque la cultura es importante para todos. Sí. Diputado Alessandri, tras el cambio de gabinete hubo declaraciones, un discurso del presidente Gabriel Boric dando la bienvenida a quienes llegan, agradeciendo a quienes van, a quienes salen, pero remarcando un punto que no ha sido nuevo en su discurso, la unidad de que las personas finalmente, las peleas políticas, que se escucha a nivel transversal, obviamente hay que ver que se concrete, que las peleas políticas no le importa a la ciudadanía, sino que finalmente arreglar los problemas y que tiene una dirección bastante clara en términos de pacto fiscal, dice el presidente, reforma previsional y otros, temas de seguridad, también unos elementos que de hecho se van a conversar mañana con representantes de la UDI y de otros partidos de Chile Vamos. ¿Cómo usted acoge y se acoge este llamado que hace el presidente Gabriel Boric de estar unidos? Siempre el diálogo es muy importante. Nosotros lo hacemos todos los días en el Congreso con ministros del gobierno, con subsecretarios, pero uno tiene que estar dispuesto también en ceder en algunos puntos, en entender que ciertas reformas le hacen daño a la economía, que ciertas formas de administrar las pensiones también lo pueden hacer, y finalmente eso es lo que nos ha costado. Es que vayan escuchando evidencia empírica, cifras, números, cómo le ha ido a los países de Latinoamérica, por ejemplo, que han optado por un sistema de reparto. ¿Cómo le ha ido a los países de Latinoamérica donde es el Estado el que administra la plata de las pensiones y va decidiendo en qué lo invierte para determinar en qué va a irlo gastando y después pagando pensiones? Esas cosas han pasado en Latinoamérica y han sido experiencias desastrosas. Entonces nosotros tratamos de decirle al gobierno que la PGU es una buena herramienta de solidaridad, que tratemos de irla aumentando a medida que la economía del país lo permita, que las personas debieran tener incentivos para cotizar, y yo siento al final que esta reforma, en el caso de la previsional, sigue siendo una reforma un poco del siglo pasado, que siente que todas las personas entran a un trabajo formal a los 20 años, permanecen por 20 o 30 años en esa empresa y luego jubilan. Eso ya no se da. Nosotros deberíamos empezar a pensar en una reforma previsional pensando en emprendedores, en independientes, en todos los que no están pensando más bien en una obligados reforma al mercado laboral, porque es la base, y no encargar, digamos, al sistema previsional lo que son cambios y vicios en algunos sentidos del mercado laboral que está relacionado, por supuesto, pero es la base de uno y de otro. Efectivamente, porque si solo 5 millones de personas... Le estamos, digamos, llenando de más piedra al sistema previsional, encargarse de un tema que va por el tema laboral, probablemente tal. Obviamente, si 5 millones de personas son las que están cotizando y 17 millones son los que van a jubilar, nunca va a alcanzar la plata. Yo pensaría un poco fuera de la caja, y eso queremos plantearle al presidente mañana, de ir a poner incentivos claros a la cotización, que tenga premios la persona que cotiza 10 años, el que logra 15, el que logra 18, tenga premios en subsidio habitacional, en descuentos de impuestos, para pensar en el mundo nuevo, este mundo de las aplicaciones, del emprendimiento, de tener 2, 3 pegas, de cambiarse rápidamente de trabajo, pero que al mismo tiempo tenga un incentivo a cotizar, porque si son poquitos los que cotizan y muchos los que jubilan, no importa el sistema que usted le ponga, si es el de la ministra Jara o el que proponemos nosotros, ambos van a terminar que no van a poder dar abasto. Mañana el gran tema en esta reunión con el presidente Boric y autoridades sobre el tema previsional, porque van a haber otros, lo decía el presidente Boric, ¿va a finalmente ser el 6%? Porque termina siendo muy importante y sucedió también con la propuesta del presidente Piñera en su segunda administración, el 6% con cargo al empleador, la gran piedra de tope, cuando hay otros elementos también que llegan a tener algo más de consenso, pero finalmente hacia dónde van los dineros hay posiciones bastante reconciliables. El gobierno ha dicho, nosotros hemos cedido, tiene que ceder la oposición. Al parecer, desde la UDI y el resto de los partidos, el 6% tiene que ir sí o sí a las cuentas individuales. No se cede, es la visión que tiene el gobierno. Sí, nosotros vamos con esa premisa de que el 6% tiene que ir a las cuentas individuales. El 6% es importante, pero es importante para el que va a jubilar en 20 años más, al que ese 6% extra le va a hacer una diferencia. Lo que es importante hoy día es cómo aumentamos la PGU ligada a cierto crecimiento del país, por ejemplo, ligada al número de tus cotizaciones, que todos jubilen con una PGU de 250.000 si es posible, pero si lograste 15 años de cotizaciones, que esa PGU suba a 300, por ejemplo. Nosotros creemos que si bien el 6% tiene las encuestas a favor, las experiencias de Latinoamérica a favor, la gran mayoría de los votos en el Parlamento para que sea a la cuenta individual, hay muchos temas más grandes que el 6% que tenemos que plantear
mañana en la reunión. Claro, al final, y por eso, y siguiendo un poco la línea que usted dice, y de acuerdo en eso, el punto es que siendo importante, no es lo único, la cotización del 6% termina siendo el tema. Y, insisto, con miradas totalmente contrapuestas, donde, por lo menos desde lo concreto en la mesa, se ha visto un gobierno que dice 4 y 2, ceden eso, porque había dicho 6% al Seguro Social, pero desde Chile Vamos, 6% directo a las cuentas individuales y no se ceden eso. O sea, ¿cómo llegamos a un acuerdo ahí? Mire, pero estamos de acuerdo en una cosa que es muy importante, que hay que hacer solidaridad con S mayúscula y que a las personas que no Claro. quisieron o no Ustedes pudieron dicen vía cotizar, impuestos, dicen, impuestos generales. el Estado les va a dar un mínimo para que estén sobre la línea de la pobreza. Eso es un acuerdo que no se da en todos los países. Ya. La pregunta es ahora, ¿cómo lo financiamos? Nosotros creemos impuestos generales, PGU, Pero no se ligado, aprueba un pacto fiscal o una reforma tributaria. tiene que estar ligado al crecimiento del país. Cada punto de crecimiento que crece un país son 700 millones de dólares de arcas fiscales, pero el presidente no puede decir no. Necesito recaudar más en impuestos, mientras en las fundaciones se pierden 40.000 millones y mientras perdemos 8 meses con la política nacional del litio. Fíjese usted que el año pasado el litio nos dio 5.000 millones de dólares en arriendos y royalty. ¿Qué pasó? Desde que este gobierno anunció que el Estado va a ser el único mayoritario que va a explotar el litio, eso está cayendo en una caída libre. Ahora, con un y el contra. 2023 Sí. no vamos a tener esa plata. Entendiendo el punto, y de hecho fue la propuesta de la UDI que tomar parte de lo que son los recursos que se obtengan del litio para justamente, por ejemplo, financiar a 250.000 la pensión garantizada universal. Pero estos son, vamos a ponerlo en esta tónica, ingresos permanentes pero variables, dependiendo de, por ejemplo, el precio que tenga el recurso, en este caso el litio. Por supuesto que sí, y por eso es tan importante que el riesgo lo tome el privado, porque si además el Estado va a tomar ese riesgo, va a llegar tarde a la ventana del litio, le va a pasar lo mismo que Enamio, que Codelco, que va a terminar con números rojos. ¿Y con qué cara un político le va a decir a la gente, fíjese que este año le voy a bajar la PGU porque hay que cubrir las pérdidas de Enami, porque hay que cubrir las pérdidas de Codelco? Yo creo que menos ideología... Que se arrastran desde hace años, no para... solamente en este gobierno, para ser justo y concreto acá. 10 años, de hecho. Exactamente, pero la línea va decayendo rápidamente. Los mejores años de Codelco han sido entre 2010 y 2014. Ahí están los números, podrán decir que hay un boom del cobre, pero evidentemente nosotros que es mejor que los privados arriesguen con su capital, hagan la inversión minera y si es que les va bien, que el Estado se quede con una gran tajada a través de impuestos y de royalty. En esa fórmula creemos y esa fórmula es la que ha servido más en distintos países del mundo. Diputado, por último, su expectativa a nivel general de lo que va a ser la reunión de mañana y si usted cree que debería ser una constante también en términos de las conversaciones que han sido difíciles, especialmente desde la UDI, que, retomando un poco lo que fue hace 3 semanas, si más no me equivoco, bien intransigente en términos de si usted, presidente, no saca a su ministro, yo no sigo conversando con usted. Así se leyó y así se concretó. Nosotros creíamos que era demasiado importante que el gobierno diera una señal de que el tema de las fundaciones era grave y que habían responsabilidades políticas del más alto nivel. ¿Toda la responsabilidad del ministro Jackson? Que saliera al menos el ministro Jackson era una señal importante nacional, internacional, para mejorar el ambiente, el diálogo. Yo pienso que en la reunión de mañana tengo una opinión positiva porque va a mejorar el ambiente, nos vamos a sentar de nuevo a la mesa. Agradezco que Renovación Nacional vaya, a pesar de los insultos del presidente a Sergio Jarpa. En fin, en eso. Pero tengo poca esperanza de que finalmente el gobierno termine reconociendo que algunas partes de sus reformas son negativas, de que la solidaridad se puede hacer a través de la PGU y estos cambios que conversábamos antes. Pienso que en el tema ideológico de las reformas van a ceder poco. ¿Es un primer paso el diálogo y el tono? Sí. Esperamos que demos el segundo paso, quizás en una segunda o tercera reunión, para ir al fondo de los temas. Recuerde usted que es tercera oportunidad de hacer una reforma de pensiones. Bachelet, Piñera y ahora Boric. Estamos bastante parecidos de la vuelta, puntos más complicados, digamos, de esa reforma como se plantea también. Y en ese sentido, y lo que va a hacer también esta reunión y este acercamiento, diputado Alessandri,
¿Cuál es su opinión sobre la invitación que hizo el presidente Boric al expresidente Piñera a este viaje en Paraguay, donde también se conversaron este tipo de elementos? Y le pregunto desde la primicia y la pregunta, ¿es todavía el expresidente Piñera un interlocutor de lo que es Chile Vamos? Bueno, es el único presidente que hemos tenido en los últimos 30 años, fue 2 veces presidente de la República y es una opinión que muchos consultamos, evidentemente que sí, tiene la experiencia de gobernar y tiene muchas ganas a través de las fundaciones que dirige, los distintos grupos, Libertad y Democracia, que ha formado recientemente con presidentes de Sudamérica, evidentemente que es un interlocutor más. Y yo creo que es una buena señal internacional que 2 presidentes se vayan en el mismo avión, más allá de la anécdota, más allá de las acusaciones que había hecho el presidente Boric siendo candidato o siendo oposición. Creo que para lo que tiene que proyectar Chile hacia afuera, se vio bien, se vio como una señal de que en Chile hay más entendimiento cada vez y evidentemente que ojalá sirva para ir tendiendo puentes. Diputado Jorge Alessandri, nuevamente muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde, diputado. Que esté muy bien. Muchas gracias a usted, que esté muy bien. Hasta luego, gracias.